La escena final del 11º y último vídeo de orientación lanzado el 9 de febrero del 2019, nos dejó a todos atónitos. En un lugar llamado Atreno City, una villana ataca con una máquina que dispara al cielo. Entonces lo que aparenta ser un héroe llega sin previo aviso estrellándose contra la máquina, ocasionando una devastadora explosión. Esto ustedes lo saben, lo vieron. Una escena que nos dejó perplejos. A su vez, Podemos Bailar finalmente subió la entrada 11 titulada Atreno. La entrada contenía 8 imágenes, archivos, documentos y notas de periódico acerca del accidente. Ahora, intentando interpretar esta información, voy a contarles lo que ocurrió, o al menos cómo se llegó al accidente y lo que pasó después. Debo decir que a diferencia de historias como la de Metauro, o Aldo, esta no contiene demasiados detalles por lo que hay muchos espacios en blanco. La historia de Penelope Newman Braxton comienza con su tesis universitaria, allá en el lejano 1997. Esta página supone ser del 10 de junio de 1997. Es la tesis doctoral de Penelope. Ella estudió en Atreno University, es decir la Universidad de Atreno. Supongo que en el 97 fue cuando completó sus estudios y obtuvo su doctorado. Por lo que podemos concluir del título de la tesis, el cual es muy específico, habla del desarrollo y aplicación de un reflector de radiación ultravioleta de superficie de plasma adaptado a la protección de glaciares continentales. Los glaciares continentales, también llamados casquetes polares, son los glaciares más importantes de la Tierra. Estos son la Antártida y Groenlandia. Según Wikipedia, en la actualidad el 91% del volumen y 84% del área total de glaciares está en la Antártida, mientras que Groenlandia ocupa el 8% del volumen y 14% del área. El resto de los glaciares solo suman el 4% del área y menos del 1% del volumen. Su tesis plantea la idea de proteger los glaciares polares utilizando una superficie de plasma, como reflector de radiación ultravioleta. La mayor parte de la radiación ultravioleta que llega a la Tierra desde el Sol es parcialmente absorbida por el ozono y el oxígeno de la atmósfera, y solo llega a la superficie de la Tierra en un porcentaje mínimo. Lamentablemente el deterioro de la capa de ozono permite que los rayos ultravioleta entren con mayor intensidad a la Tierra. El agujero en la capa de ozono de la Antártida en el año 2005 alcanzó una extensión de casi 29 millones kilómetros cuadrados, más de 3 veces el tamaño de Australia. Claramente Penelope vio el terrible problema y desde muy joven ha intentado solucionarlo por sí misma. Pronto se puso manos a la obra y comenzó su proyecto. La siguiente imagen son los planos de lo que podemos deducir es el supuesto reflector. Vamos a comparar estos planos con el resultado final. Parece ser que el diseño es la parte superior de la máquina. Aquí menciona que es un refractor, ya no un reflector. Entonces es un refractor de ultravioleta de plasma. Parece ser que la idea original cambió. Hay también una firma que no es de Penelope. No hay fecha en los planos, pero creo que ella pudo haberlos elaborado en el periodo de tiempo en el que estuvo trabajando para cierta compañía farmacéutica que ya conocemos, Shibo Incorporation, cuyo documento dice que Penelope trabajó para ellos desde el año 2000 al 2005. Pasemos a hablar del despido de Penelope, el 21 de julio del 2005, 8 años después de presentar su tesis. Esto es del Departamento de Estudio de Ciencias y Ambiente de Shibo, como se lee en la cabecera. Es una terminación de contrato, es decir, el despido de Penelope. No hay mejor forma de explicarlo que traduciendo lo que ahí dice. Esta carta deberá proporcionar un aviso formal de la terminación prematura del contrato, mencionado anteriormente, entre nosotros fechado,
Junio 21, 2005. Con efecto inmediato y sin recurso adicional por cualquiera de las partes. Por la presente se recomienda cesar de inmediato toda investigación adicional y desarrollo de prototipos. Nos gustaría agradecer profundamente su ayuda, pasión y dedicado servicio durante estos últimos 5 años. Lamentablemente, no podemos liberar la propiedad de su trabajo e investigaciones sin comprometer a la compañía. Sabemos que usted entenderá y no albergará ningún rencor hacia Shibo Incorporation. Como la hoja nos deja saber, Penelope trabajó para Shibo 5 años, iniciando a elaborar en el año 2000. Al parecer la compañía vio muy riesgoso el proyecto de Penelope, o quizá no entraba en sus intereses, por lo que decidieron despedirla. Sabemos que Shibo tiene sus conexiones con Black Hat Organization. Su actual dueño, Yukito Papeto, asiste a las reuniones del culto hacia Black Hat. Aunque para el año 2005 el dueño de la compañía era el padre de Yukito, Minato Papeto. Pasemos a lo siguiente, que es, sin más, lo ocurrido al final del vídeo de orientación. Estamos en Atreno City, donde nuevamente un artefacto está provocando caos en la ciudad. El responsable de este aparato es el villano local conocido como... Y esto es muy interesante. La reportera, Odessa Williams, dice lo siguiente. Estamos en Atreno City, donde nuevamente un artefacto está provocando caos en la ciudad. El responsable de este aparato es el villano local conocido como... Si pensamos que esta villana es no otra sino la misma Penelope, eso significa que ella lleva siendo villana el suficiente tiempo como para ser reconocida como un villano local. Y esto ocurre a tan solo un mes de su despido de Shibo. Esto se sabe por las notas de periódico que les mencionaré más adelante. Por lo que se nos da a entender que ella empezó sus fechorías tiempo atrás mientras trabajaba para Shibo. La reportera está por mencionar el nombre de la villana pero se interrumpe. Sin embargo hay una nota que menciona la palabra penumbra. La nota dice, el sol es cubierto por penumbra otra vez. Además, el nombre, penumbra, sería un juego de palabras con su nombre real. Penelope, Newman, Braxton, por lo que es seguro que ese es su nombre de villana. Y como dice ese pequeño trozo de periódico roto, esta no es la primera vez que Penelope, Penumbra lo intenta. Nos confirma que Penelope lleva ya un largo tiempo como villana. Hay una posibilidad de que esto sea la causa o parte del motivo por la que fue despedida de Shibo. Shibo está conectado con Black Hat Organization, por lo tanto Penelope, al laborar ahí, debió estar afiliada a la organización del sombrero de alguna forma, siendo consciente de ello o no. Puede que los altos mandos de Shibo supieran de las villanías de Penelope, que estén decepcionados con sus fallos o no les sea de interés sus motivos, pero estos son solo especulaciones, no hay nada que los sustente. Algo relevante es que esta nota nos informa que lo ocurrido al final del vídeo de orientación ocurre el 22 de julio del 2005, es decir alrededor de 14 años y medio atrás. Sabemos que lo que vemos en la serie transcurre en tiempo real. El vídeo de orientación es del 2019 pero la escena final es una antigua grabación de hace 14 años. Continuemos con la siguiente nota de periódico, la cual está mejor conservada y completa que la anterior. La nota es del 22 de julio del 2005 también. En ella dice que el accidente fue el día anterior, el 21 de julio, como dije, exactamente un mes después del despido de Penelope. Procederé a darles la traducción. Explosión Atreno, docenas de heridos en Expo de Ciencia. Ayer, una explosión masiva golpeó el Centro Internacional de Convenciones de Atreno y las cercanías. Alrededor de 60 personas entre los visitantes de la Expo, turistas y residentes estaban en condición crítica, dijeron las autoridades de Atreno. Aún no se conoce la causa de la explosión, pero se sospecha altamente de una falla mecánica en una de las máquinas mostradas en la Expo. Según un testigo presencial, la explosión causó daños estructurales al centro de convenciones, causando que el techo cayera,
Los rescatistas han encontrado el cuerpo de una mujer con quemaduras graves debajo de los escombros y vidrios rotos cerca a la supuesta fuente de la explosión, y ha sido trasladada inmediatamente al Hospital General de Atreno. Los médicos no han podido identificar la identidad de la mujer debido a la gravedad de sus lesiones. Fue bastante sorprendente encontrarla todavía respirando, considerando su cercanía al origen de la explosión. La jefa Rebecca M. Hayes dijo en una entrevista con CNN News. Debo decirlo, esta nota es extraña. Habla del accidente de la explosión, pero no menciona nada del cubrimiento del sol ni de penumbra. Lo que me lleva a pensar que las dos notas son eventos diferentes. Estoy teorizando aquí, pero yo creo con total seguridad que la nota de periódico más pequeña que habla sobre penumbra y la nota más extensa del accidente en la Expo de Ciencias son eventos separados. Le explicaré. Para empezar, nadie sabe con precisión qué causó la explosión en la exposición de ciencias, pero nosotros sabemos qué causó la explosión de la máquina de penumbra. Lo vimos y vimos que el noticiero lo estaba grabando. Un héroe se estrelló contra la máquina y causó la explosión. Hay pruebas en vídeo. El noticiero CNN News estuvo presente para reportar este evento. La nota nos dice que CNN News también hizo un reportaje sobre lo ocurrido en la Expo, sin embargo en ese caso no se sabe con precisión lo que causó la explosión. Los dos sucesos no pueden ser los mismos ya que CNN News sabría lo ocurrido ya que ellos mismos lo grabaron, y esa grabación fue transmitida en televisión por lo que todos lo sabrían. Por lo tanto no puede ser la misma explosión que la de la Expo. A los alrededores de la máquina de penumbra solo hay policías y gente curiosa, no hay ni remotamente nada parecido a una exposición científica. Además la nota de la Expo de Ciencias dice que el techo se desplomó por la explosión, y en el vídeo, no hay techo, esta penumbra y su máquina al aire libre en medio de una plaza. Entonces fueron dos accidentes, que ocurrieron el mismo día, o, un día después del otro cuanto menos. Una máquina fallando y explotando en la exposición de ciencias y penumbra oscureciendo el cielo con una máquina, que explotó gracias a que un héroe se estrelló contra ella. Mas queda una duda inquietante. ¿Será Penélope la mujer que encontraron entre los escombros en la explosión en la Expo? Pero, ¿que no en ese mismo día estaba cubriendo el sol bajo el nombre de Penumbra? Es ingenuo pensar que son mujeres diferentes. ¿Por qué sería importante el énfasis en la mujer de la Expo si no se tratase de Penélope? Pero tampoco es muy viable pensar que estaba en dos lugares a la vez, o que se recuperó rápido de la explosión de la Expo y pronto se puso el disfraz de villana, suponiendo que estos eventos ocurrieron en 2 días seguidos. Pero por otro lado en su disfraz de villana no podemos saber si ella tiene heridas en su cuerpo o no. Una explicación fácil es que una de las notas tiene la fecha equivocada. Sonará a una mala explicación, pero estos errores ya han ocurrido antes y no podemos descartarlo. Prefiero creer que salió inmediatamente del hospital y se fue a cubrir el sol con su máquina solo para recibir una condenada explosión en la cara por segunda vez en el mismo día. Avancemos. Un cheque de $24 millones, fechado el 12 de agosto del 2005, solo 3 semanas después de ambas explosiones. Es una multa ordenada por el tribunal, que Penélope tuvo que pagar a Atreno City, y como ven, es una suma descomunal. Esto nos deja saber dos cosas. La primera es que las autoridades se enteraron que Penélope es Penumbra y la responsabilizan por el daño causado por su máquina y por los crímenes que cometió. Posiblemente se enteraron de quién era después de la explosión de su máquina, debió ser detenida después de que ese supuesto héroe estropeara su plan. La segunda es que Penélope es exageradamente rica u obtiene sus ingresos de alguna fuente. Me es difícil pensar que el dinero haya provenido de Black Hat Organization, no creo que financien a un villano derrotado y mucho menos para pagar una multa, aunque cabe la posibilidad de que Penélope quizá no les contó para qué era el dinero. Si resulta que en realidad Penélope es millonaria, puede que quizá haya tenido un buen puesto en Shibo, venga de buena familia o, como es clásico de un villano, robe bancos para financiarse. Los siguientes papeles son del 3 de mayo del 2007. Le traduciré lo que dice. Tribunal de Justicia de Atreno,
Oficina de Citaciones. Por la presente se le convoca a presentarse el lunes 9 de julio del 2017 a las 12 p.m. ante el Tribunal de Justicia para responder a la siguiente información. Por ello, usted, Penelope Newman Braxton, fecha de nacimiento, 28 de diciembre de 1981, ha sido acusada de los siguientes delitos: daño ambiental, disturbios en la vía pública, conjunto de bienes muebles sin permiso en zona de acceso público, daños a la economía local y nacional al riesgo de los recursos climatológicos de la ciudad de Atreno, pilar del negocio turístico en la región, experimentación bajo métodos ilegales, violación de las normas científicas para la experimentación química y climatológica, explotación de trabajadores sin seguro, en riesgo de trabajar en áreas peligrosas y de alto riesgo para la vida humana, robo de productos químicos y materiales propiedad de recintos federales. Uso indebido de productos químicos en formas perjudiciales para la humanidad y el medio ambiente, robo de materias primas de empresas locales, tratamiento de refinería ilegal aplicado a recursos básicos, extracción de sustancias tóxicas de laboratorios clandestinos felices, estacionamiento en lugar reservado para personas especiales, incumplimiento de arresto domiciliario, amenaza verbal y física a las palomas residentes, exhalación de componentes tóxicos de una fuente biológica desconocida, oír a escondidas los últimos chismes más escandalosos, evasión de impuestos, fiscal. La ciudad de Atreno, el no aparecer dará lugar a una orden de arresto de los acusados. Si está representado por un abogado, comuníquele inmediatamente acerca de este aviso. Esta será su primera, única y final advertencia. Para empezar, hablemos de las fechas. Se nos revela que ella nació el 28 de diciembre de 1981. Esto significa que cuando hizo su tesis y se graduó de la universidad en 1997 ella contaba con tan solo 15 años de edad. Cuando fue contratada por Shibo Incorporation en el 2000, ella tenía 18, cuando fue despedida en el 2005 ella tenía 23 años. A los 23 ya era conocida como villana. Ocurrió el accidente en la expo y utilizó su máquina para cubrir el sol. Al momento de recibir estos documentos en el 2007 ella tenía 25 años. En su convocatoria al tribunal para el 2017 ella tendrá 35. En la época actual, en este año 2019, ella tendría ya 37 años de edad, ya por cumplir los 38 en diciembre. Se me hace muy raro que se le convoque en el 2017 cuando este aviso es del 2007, sería 10 años después, 12 años después de cubrir el sol. La justicia es lenta, tenía que ser, o puede que alguna de las fechas no sea del todo correcta, quién sabe. En estos documentos hay una página faltante, la primera hoja es la página 1, la segunda hoja es la página 3. Esto se debe a que la página faltante, la número 2, está al reverso de la primera hoja, como dice debajo del título. Y no importa si trato de cambiar el brillo y contraste de la hoja, es imposible leer la parte de atrás. Así que no podemos saber gran parte de los crímenes que Penumbra tiene registrados. Ahora analizaré lo más relevante de los crímenes cometidos por esta villana, que se nos deja ver. Daño ambiental, disturbios en la vía pública, conjunto de bienes muebles sin permiso en zona de acceso público, violación de las normas científicas para la experimentación química y climatológica. Daños a la economía local y nacional al riesgo de los recursos climatológicos de la ciudad de Atreno. Esto hace referencia directa a cuando cubrió el sol en julio del 2005. Causó una conmoción en el centro de la ciudad con su máquina. Eso es lo que se refiere con disturbios en la vía pública y conjuntos de bienes muebles sin permiso en zona de acceso público. Esto es relevante para entender un poco el contexto y la perspectiva de la ciudad. Se los explicaré con detalle más adelante. Pero el sol es un atractivo fundamental de Atreno y que Penelope lo cubriera es un ataque directo al turismo y economía de Atreno.
Explotación de trabajadores inseguro, en riesgo de trabajar en áreas peligrosas y de alto riesgo para la vida humana. Esto nos dice un poco del tipo de villana, que es Penélope como Penumbra. Ella tenía empleados a los que maltrataba y los hacía trabajar en malas condiciones, quizá con una mala paga o sin paga en lo absoluto. Podrían haber sido sus esclavos, sus minions, es decir, un gran villano siempre tiene subordinados de los cuales abusar. Experimentación bajo métodos ilegales. Robo de productos químicos y materiales propiedad de recintos federales. Uso indebido de productos químicos en formas perjudiciales para la humanidad y el medio ambiente. Robo de materias primas de empresas locales. Tratamiento de refinería ilegal aplicado a recursos básicos. Extracción de sustancias tóxicas de laboratorios clandestinos felices. Para poder realizar sus experimentos, Penélope ha tenido que robar productos y sustancias de diversas compañías y laboratorios. Seguro tenía su propio laboratorio clandestino con sus subordinados trabajando en él. Incluso pudo poseer su propia refinería ilegal. Una refinería es una planta industrial dedicada a la refinación de alguna sustancia. Penélope quizá pudo tener su propia fábrica ilegal con empleados. Incumplimiento de arresto domiciliario. Por crímenes anteriores, Penélope había sido ya condenada a arresto domiciliario. Parece que aunque este documento es de 2 años después del cubrimiento del sol, las autoridades le han estado dando seguimiento a Penélope. Por supuesto, Penélope no cumpliría con el arresto domiciliario. Extracción de sustancias tóxicas de laboratorios clandestinos felices. Si aquí dijera inhalación me pensaría que es una drogadicta, pero dice exhalación, lo que quiere decir que ella, o su fábrica, emite componentes tóxicos desconocidos. Estacionamiento en lugar reservado para personas especiales. Amenaza verbal y física a las palomas residentes. Exhalación de componentes tóxicos de una fuente biológica desconocida. Oír a escondidas los últimos chismes más escandalosos. Evasión de impuestos. Y por supuesto, en la lista tiene otra serie de crímenes dignos de una cruel villana, que ameritan una risa malvada. Esta es toda la historia que conocemos de Penélope Newman Braxton, alias Penumbra, hasta la fecha. Nos queda la duda de cómo obtuvo los poderes de sombras que emite desde su cabeza o capucha. Seguro está relacionado con que exhale componentes tóxicos de una fuente biológica desconocida. O, de alguna forma, la explosión en la Expo de Ciencias le dio esos poderes. Ya terminamos de ver la historia de Penélope, ahora hablaremos de ciertas cosas en la página Podemos Bailar que nos hacen referencia a Atheno City y a Penumbra. En junio del 2018, Podemos Bailar subió la entrada número 8, titulada Gema. En ella podemos ver un folleto de Atheno City y un boleto de avión que va de Tokio a Atheno. A quien pertenezcan estos papeles parece que se está tomando unas largas vacaciones yendo a lugares como Málaga, Tokio y Atheno City. Estos papeles son presumiblemente de una mujer, debido a que ahí se encuentra una revista destinada a villanas femeninas, de Villaines, una revista que Demencia suele leer. Si esto pertenece a Penélope no sabría decir. Yo no creo que volviera a Atheno para vacacionar, y no sabemos cómo le fue en el tribunal en el 2017, dudo mucho que ella esté en buenos términos con la ciudad, pero no puedo decir con certeza si esto le pertenece a ella o no. Más adelante hablaré del folleto. Primero veamos la actualización del 15 de marzo del 2019 de Podemos Bailar. Un mapa de la ciudad de Atheno. Es curioso, porque se encuentra en una entrada de Podemos Bailar que está dedicada a Black Hat directamente, por lo que debe haber algo en Atheno que sea muy importante para Black Hat Organization. Parece ser que alguien ha estado haciendo una investigación sobre los sucesos ocurridos en Atheno City. En esta pizarra está pegada la nota de la explosión en la Expo, hay una foto de la máquina de Penélope.
así como un par de imágenes de la villana. Podemos ver con más iluminación parte de su traje, una larga bata blanca y largos guantes morados, definitivamente un traje de científica. Nos muestran una fotografía del que seguramente es el héroe, que se estrelló contra la máquina de penumbra. Al igual que Penélope, no podemos ver su cara. Los colores de su traje son distintos a cuando se estrelló, pero puede ser solo la iluminación. Hay en la pizarra una foto del lugar donde se llevaron a cabo los acontecimientos del cubrimiento del sol. También hay una tarjeta de Black Hat Organization, pareciendo confirmarnos que Penélope estaba relacionada a la organización del sombrero. Ahora veamos un par de localizaciones del mapa. Podemos ver en la leyenda los símbolos de algunas ubicaciones como el aeropuerto, la Universidad de Atreno, el centro de convenciones, el centro de la ciudad y otros lugares imposibles de leer. Solo 2 de estos sitios aparecen en el mapa. Como verán, la Universidad de Atreno, donde estudió Penélope, está en la esquina inferior izquierda del mapa. Y la segunda ubicación es el centro de la ciudad, el lugar donde ocurrió lo que vemos en el vídeo, donde Penélope colocó su máquina para cubrir el sol. Ahora que llegamos a este punto es momento de finalmente hablar del símbolo del círculo con los picos, ese que se puede ver en el mapa. Un símbolo que de hecho está muy presente en el vídeo. Aparece como una enorme escultura dorada. Y está grabado en el suelo, justo debajo de la máquina de penumbra. Mi teoría es que este símbolo representa al sol. ¿Por qué? Porque el sol es el mayor atractivo turístico de Atreno City. Atreno es conocido por su resplandeciente sol, el astro se encuentra de forma prominente en toda su publicidad, eso incluye el folleto visto en la entrada 8. Atreno es la tierra del sol. Esta es la razón por la cual el crimen de Penélope de oscurecer el cielo afectaba tanto a la economía y turismo de la ciudad, como se muestra anotado en la lista de sus crímenes. Eso era un ataque directo al símbolo, que representa mayor orgullo para Atreno. Penélope es una mujer que se propuso una meta desde muy joven, proteger los glaciares de los rayos del sol. Imaginen vivir en una ciudad que adora el sol cuando para ella no es más que dañino. Curioso es que, al igual que Metauro, Penélope tuvo un motivo noble para convertirse en villana, pero al igual que aquel villano, los métodos de Penélope son extremistas y no le importa a quién pisotear con tal de lograr su objetivo. El paradero de la villana Penumbra es desconocido para nosotros, no sabemos cómo le ha ido, dónde está, si pagó por sus crímenes o sigue libre. Pero si es que acaso hay algo en Atreno, en esta mujer o en los hechos ocurridos aquel 21 de julio del 2005, que sea tan relevante como para que un agente lo publique en la entrada dedicada a Black Hat en la página Podemos Bailar. Si acaso los eventos ocurridos en julio del 2005 son tan importantes como para presentárnoslo como un avance de lo que se vendrá en la serie. Quizá y solo quizá Penumbra es más importante de lo que suponemos y su presencia hará eco más adelante en la historia. Es interesante. El 15 de marzo, el día en que el mapa de Atreno City fue subido a Podemos Bailar, fue el mismo día en que la entrada 11, la que habla de Atreno y Penélope, desapareció por completo. Y recuerden, todo lo que expliqué aquí que no es oficial, es solo una teoría. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.